y por todas tus bendiciones, Padre bueno. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria y la honra, Señor. Y te agradecemos muchísimo este tiempo, Señor, que tú nos das para aprender de tu palabra, para aprender de tu carácter, para aprender de tu amor, de tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por Miriancita y por Dianita, Señor. Gracias por usarlas para que ellas nos transmitan tu palabra y lo que tú quieres que aprendamos, mi fiel Señor. Yo hablo en nombre de todos los presentes porque sé que para todos este tiempo ha sido un tiempo de crecimiento, de refrigerio y de muchas otras cosas que no puedo explicar, Señor, pero es un tiempo grandioso para nosotros. Bendícelas a ellas y síguelas usando, amado Señor. Te pedimos por el estudio de hoy. Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes para estar dispuestos a obedecer lo que tú nos estás enseñando, Padre bueno. También queremos orarte, Señor, por todas las personas que están decaídas, que están deprimidas, que no encuentran esperanza en estos momentos, Señor. Padre, te rogamos que seas tú fortaleciéndolas, tú levantándolas. Padre, te rogamos que ellas puedan voltear tus ojos a ti, porque como nos ha enseñado Miriancita, cuando nosotros volteamos en nuestros ojos a ti, nosotros dejamos de ver la vida tal cual como es. Y, y estamos mirándote a ti, Señor. Y tú nos usas, tú nos tranquilizas, tú nos sorprendes con lo que pones en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Tú eres fiel y poderoso. También te oramos por todos los niños que están sufriendo este encierro de la pandemia, Padre, porque tú sabes, Señor, que ellos están muy afectados, Padre. Pon en los corazones de las personas que están alrededor de ellos mucho amor para darles, Señor. Incluso nosotros podemos darle amor a nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros niños queridos por la cámara, Señor. Nosotros nos conectamos con nuestro nieto para jugar con él y para verlo bailar y para que él esté distraído mientras sus padres están trabajando. Entonces, Señor, danos sabiduría para actuar con estos chiquitos. Gracias, maravilloso Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén y amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Gracias. Bueno, mis amados, entonces comenzamos hoy con nuestro capítulo 15. Wow. 15. Mañana terminamos, sí. Esto corrió, fue rápido, me parece. Sí, señora. Bueno, nuestro primer párrafo va del versículo 1 al versículo 15. Muy bien. Entonces dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron ¿a quién? A Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó, ¿quién? Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilatos, ¿qué? Pilatos se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, Pilato le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás. Preso con sus compañeros de motín que habían cometido ¿qué? Homicidio. O sea que era un Asesino. asesino. Muy bien. Estaban en una revuelta. Viniendo la multitud, o sea, muchos de los que siempre habían seguido a Jesús, ¿verdad? Comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. ¿Qué era lo que siempre acostumbraba a hacer? Soltarles un preso. Exacto. Y Pilato le respondió diciendo,
¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que, ¿por qué? Por envidia. Por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud, ¿para qué? ¿Para Le qué? soltase. Para que le soltase. ¿A quién? A Barrabás. A Barrabás. A Barrabás, ¿sí? O sea, la gente estaba pidiendo lo que siempre les daba en esta fecha, y era soltarles uno de los presos. Pero los sacerdotes estaban incitando a la gente para que escogieran a Barrabás como para libertarse, para ser libre, ¿sí? Respondiendo Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, haga crucificarle. Edificarlo. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho este? Pero ellos gritaban aún más. ¿Qué gritaban? Crucifícalo. ¡Pum! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo, pues, para que fuese Crucificado. crucificado. ¿Cuál es el personaje principal en este relato? Jesús. Jesús y Pilato. Personaje. Pilatos. Exacto. Aquí entró un personaje, ¿sí? Del que no habíamos hablado. Y Barrabás. no, No, Pilato. este De personaje Pilato. está manejando las circunstancias. ¿Qué aprendemos de él? Era astuto. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué Él dice quería la palabra? complacer, a él le interesaba complacer al pueblo. Bueno, les voy a Sí, contar. Pilato era un político. Bueno, si todo eso es verdad, pero les voy a contar por qué él tenía este poder. ¿Sí? Resulta que Poncio Pilatos era un gobernador romano que estaba encargado de la provincia de Judea. ¿Sí? Entonces, él era el que tenía que mantener, era el responsable por la ley y el orden durante el tiempo que estaba encargado como gobernador ante el emperador. Entonces, por eso él era el que tenía que dar la orden de muerte. ¿Por qué? Porque él era el que estaba gobernando. Roma estaba gobernando en ese momento. Y los sacerdotes judíos no tenían autoridad para dar o para ordenar la muerte de Jesús. ¿Sí? Por eso lo llevaron allí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué aprendemos de él? En el versículo 2. La forma como. ¿Qué aprendemos de Pilato en el versículo 2? Que él le pregunta, ¿eres tú el Él rey le de los judíos? preguntaba porque no veía que hubieran el pecado. Ajá, pero le estaba preguntando precisamente algo específico que se repite varias veces. Eres Sí, tú el rey de los judíos. Era el rey de los judíos. Sí, el 4. ¿Qué dice en el 4? Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada Nada responde. responde. Mira de Ajá. cuántas cosas te acusan. Él quería saber qué pasaba allí. El 5. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Se maravillaba. Enfoquémonos en Pilato porque es lo que estamos aprendiendo de él, ¿verdad? 9. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿A quién le respondió eso? ¿Al pueblo? A la multitud. 10. 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia. Él se dio cuenta que lo Él estaban sabía era por cómo. envidia. Muy bien, Isa. El 12. Otra persona, Isa, que no sea Isa, que me participen. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con ustedes? ¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ajá. 14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale.
Ajá. O sea, él veía, si ustedes recuerdan, en otra época, Pilato fue el que se lavó las manos porque él consideraba que él no veía pecado o mal. Nada para condenarle. Exacto. Y en el versículo 15. Quería complacer a la multitud. Quería complacer a la multitud. Él no tenía que azotar a Jesús. Sin embargo, él quería complacer a la multitud. A la multitud. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vimos claramente quién es este personaje, cómo interactuó frente a diferentes personas. Vamos a seguir entonces con el 16-21, luego que me digan cómo titularon o qué eventos vemos en este párrafo. Pilato se lava las manos. Aquí no se lavó las manos, tenemos que ir Pero al se las texto. Sí. lavó, ¿por qué? Porque sí. Yo le puse Jesús sentenciado. Ajá. Yo pondría Pilato se interroga a Jesús. Pilato Yo complace digo al Jesús pueblo. ante Pilato Pilato. complace al pueblo. Bueno, Jesús ante Pilato. listo, todo eso, pero miren, siempre que nosotros vayamos a la Biblia, vamos a lo que dice, ¿sí? A menos que estemos haciendo una referencia cruzada, que es como lo que Aida dijo, pero vamos a sacar este evento que está aquí escrito en Marcos. Entonces, podemos interpretar, chicos, podemos interpretar y eso es válido, lógico, pero cuando hagamos esto, estamos basándonos en la observación, ¿sí? Si observamos exactamente, luego vamos a interpretar precisamente. ¿Ok? Muy bien, no, pero está muy bien, muy bien. Vamos entonces del 16 al 21. Entonces, entran otros personajes. Pongan atención qué personajes están apareciendo porque es una lista que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Soldados. Entonces, ya vimos a Poncio Pilatos, vimos a la multitud, vimos a los fariseos. Y a Barrabás. Barrabás no dice nada, simplemente fue liberado. Él no dice nada, o sea, nada, ¿sí? Pero en cambio la multitud sí actuó, la multitud hizo algo, los fariseos hicieron algo. Entonces esos personajes con su actitud es lo que vamos a ir listando, hacer una lista acá. Ya llevamos 3 en el primer párrafo, ¿de acuerdo? Ahora entra el cuarto grupo o personaje en el 16. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. La compañía. Ay, no dice tropa. Perfecto, eso, toda la tropa. ¿Y le vistieron de qué? De púrpura. De púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle. Salve, rey de los judíos. ¿Y qué? Le golpeaban. En la cabeza con una caña. Y le escupían. Y puestos de rodilla, le hacían reverencia. Después de haberle, ¿qué? Escarnecido. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba. ¿Quién pasaba en ese momento? Simón de Cirene. Simón de Cirene. Era padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que para que le llevara la cruz. O sea, lo tomaron del camino. Venga, ayude. Muy bien. Sí. Aida. Yo tengo una pregunta sobre la púrpura. ¿Por qué ellos lo vistieron de púrpura si la púrpura en ese tiempo era lo más costoso que había? Tengo entendido. ¿Por qué lo vistieron? No solo costoso, representaba majestad. ¿Sí? Autoridad. Se estaban burlando de él. ¿Sí? Le pusieron también una corona, pero una corona de espinas. ¿Sí? Espinas. Se inclinaban y le hacían reverencia, burlándose. Pero burlándose. Aquí está la palabra clave. Aquí está la palabra que podemos usar con los soldados, es que le escarnecían. Muy bien, Lorena. Escarnecían, sí.
le escarnecían. Entonces, ¿qué vamos a decir de estos personajes? Escríbanlo ahí listándolos. Los soldados Escarnecedores. le escarnecían. Escarnecían a Jesús. Muy bien. ¿Cómo se compara esto que acabamos de leer con Marcos, con Isaías? Yo les mandé a leer Isaías. Ah, sí. ¿Sí? ¿Hicieron alguna lista de Isaías? En cuanto a esto que acabamos de leer, la forma en que fue maltratado. ¿Alguien listó Isaías? ¿Hizo listas? No. ¿No? No. Bueno. No. Yo sí hice listas. Entonces, dice. ¿Isaías qué? Isaías 52, 13 o 14. 14 a 53, 8. Dice que no tenía hermosura ni atractivo, que fue despreciado. Si alguien quiere leer, súper. Si alguien lo quiere mencionar cada una de las cosas que dice allí de Jesús. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hasta el 8. 53, sí. Sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Muy bien. ¿Esto estará describiendo lo que acabamos de leer en Marcos? Sí, señora. Sí, claro. ¿Saben cuándo? El capítulo, el versículo 7, ahí lo está diciendo. Sí, exactamente. Y también está hablando de las ovejas que se descarriaron cuando el pastor fue acusado, fue maltratado, lo mismo, ¿sí? Este texto, ¿saben cuándo se escribió? 700 años antes. 700 años antes de que Jesucristo naciera, de que Jesucristo viniera a la tierra. O sea, que es una... Ya estaba escrito. Esto es una promesa, una profecía cumplida. Una profecía. ¿Qué destellos del amor de Dios podemos ver acá? Esto que está sucediendo con Jesucristo, ¿qué nos puede mostrar en cuanto a su amor? Pues que cargó nuestros pecados. Sí. Que sufrió nuestros dolores y nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados, se entregó enfermedades, se entregó a sí mismo voluntariamente. Ajá, todo eso. Él no estaba realmente, o sea, Dios no tenía que hacer eso, pero su amor por nosotros
su misericordia, el vernos como lo dijo también aquí en Marcos, descarriados y sin pastor, todo eso le conmovía su corazón y le llamaba a misericordia, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en el cumplimiento de esta promesa, ¿sí? Bueno, ¿qué escribiríamos acá en este párrafo? Cumplimiento de la profecía. Bueno, muy bien. Vamos entonces del 22 al 39. Y dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. que traducido es lugar de la calavera. ¿Por qué, Isa? Porque las rocas tenían la figura de una calavera. Muy bien. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Era la hora cuál? Tercera. ¿Ustedes saben cuál viene siendo la hora tercera? Las 9 de la mañana. Muy bien, wow. Resulta que el día, los judíos lo dividían por el tiempo de luz. Y la luz comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces la primera hora era las 6 de la mañana. De 6 a 9. Exacto. Entonces, la hora tercera venían siendo las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, ¿cuál era el título? El rey de los judíos. El rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado ¿con quiénes? Con los inicuos. Con los inicuos. Y los que pasaban, ojo, aquí hay otros personajes, los transeúntes, los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y asimismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que, ojo, miren, para que veamos y creamos. ¿Qué tal? ¿Qué era lo que Jesús siempre estaba diciendo? Que no se enteraran. No. Que bienaventurados los que No, una frase que siempre repetíamos. Orar y velar. No. El que tenga ojos, Que vea y el que tenga oídos que oiga. Por eso él enseñaba en parábolas. Y ahorita que están viendo a Jesús en la cruz, ahora sí dicen ellos, irónicamente, burlándose, a ver, que se baje de la cruz y se salve para que nosotros veamos, ¿y qué? Y creamos. Ellos no iban a creer así se bajara de la cruz, ¿sí? Pero era la burla que le estaban aplicando. También los que estaban crucificados con él, ¿qué hacían? Se burlaban. ¿Quiénes eran estos? Los ladrones. Los 2 ladrones. Exacto, pónganlo en la lista. Son los personajes y sus actitudes. Muy bien. 33. Cuando vino la hora sexta, o sea que, ¿cuál vendría siendo esa? Las 3 de la tarde. Mediodía. Mediodía. las 12. Muy bien, las 12. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta las 3. Hasta las 3. Muy bien. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? en ese momento,
el Señor estaba cargando solo con el pecado de toda la humanidad, ¿sí? Y eso era lo que le angustiaba. 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, porque no entendían qué fue lo que dijo. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué? Expiró. Expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y aquí entra otro personaje. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre Era el Hijo de Dios. Él pudo reconocerlo. El Señor le mostró que Jesús era el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo se compara esto que acabamos de leer con Marcos, nada más unas hojitas atrás, 10, versículos 33 y 34? Algo que el Señor ya había dicho. Mientras tanto... Y aquí subimos a Jerusalén. Ajá. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. ¿Se cumplió tal cual? Tal cual. Sí. Él mismo Tal lo cual. dijo de sí. Sí. Miremos ahora Filipenses 2, del 5 al 9. También vamos a buscar otra persona, busque Hebreos 2:9. Y miremos 2 de Corintios 5:21, porque tenemos que entender la profundidad de lo que acaba de suceder. ¿Sí? 2 del 5 al 9. Primera de vez. Corintios, ¿qué, amiguecita? Filipenses 2. 2 de Corintios 5:21. Y la anterior, Miriamcita. Hebreos 2 2:9. 2:9. Filipenses, 2 del 5 al 9. correcto. Hebreos Haya 2:9. pues en vosotros este sentir Sí, que hubo Hebreos también 2:9. en Cristo Jesús. Sigue, Glorita. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿No les parece maravilloso? Sí. Dios mismo no se aferró a su majestad, a su deidad, a su puesto de privilegio, sino que por amor se despojó. ¿Ah? ¿Qué dice Hebreos 2:9? Lo tengo, pero vemos a que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por quién lo hizo? Por Por nosotros. todos. ¿Ah? Por todos nosotros. Y 2 de Corintios 2:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Amén. Ese es el destello del amor de Dios. Brilla en medio de este momento de angustia y sacrificio. Eso era lo que había detrás, el inmenso amor de Dios por la humanidad. Bueno, ¿qué significa o qué creen ustedes que significa o qué importancia tiene el velo rasgado? Pues que ya tenemos... Entrada al trono de la gracia. Ajá. Pati. Podemos estar... Antes y después.
La humanidad de Cristo, yo creo. Fue Dios Ajá. quien lo rompió. Sí. La comunión con el Padre Celestial, con el Padre Ujú. Eterno. El Pues nuevo bien, Que hay nuevo pacto. muy bien, Que todo está consumado. muy bien, pero vamos a ver específicamente qué significa, ¿sí? Podemos entrar. Miremos, dilo, Luz, Dime. ibas a decir algo. No, que yo digo que eso es que podemos entrar al trono de la gracia ya sin necesidad de un sacerdote, porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Padre Celestial. Miremos, muy bien, miremos a ver qué dice Éxodo 26, versículo 31 al 33. Otra persona, Levítico 16, 2. Y Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos. Éxodo 26, 31, ¿a cuál? Al 33. Al 33, yo lo tengo. También. Ok, dale. Ok. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Qué hacía el velo? Separaba. El lugar Separaba santo, el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Muy bien. Jeremías 16, 2. Jeremías, no, Levítico. Ay, perdón. Levítico. Levítico 16, ¿qué? 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Allí estaba la presencia directa del Señor. ¿Sí? Hebreos 10, 19 al 20. ¿Lo tenías, Adelaida? No, señora, tenía la anterior. Lo siento. No lo tengo. Dale, Glorita. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Hasta dónde es? 19 y 20. Ok. ¿Listo? ¿Qué es entonces? ¿Qué significa que se haya roto este velo? La libertad para entrar al lugar santísimo. Ya estamos en comunión con el Señor directo. Eso que separaba ya no está en el momento en que Cristo murió. ¿Sí? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó en el versículo 39 de Marcos 15? ¿Qué fue El centurión reconoció que en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Ajá, muy bien. Entonces vamos a mirar aquí mismo en Marcos el versículo 1:1, el capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 11 y Mateo 16, versículos 13 al 17. Marcos 1:1. Marcos. ¿Qué dice? 3:11. ¿El 3:11 también? Mateo. 11. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que reconoció? Hijo de Dios. Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. En el 3:11. Y Mateo 16, versículos del 13 al 17. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, Muy bien. el Hijo del Dios viviente. Bueno, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que lo que el Señor había dicho y lo que los demás habían reconocido era lo mismo que este centurión descubrió, que el Señor le mostró de la misma manera. ¿Sí? Bueno, Mateo, léanlo después porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, chicos. Ese fue el Mateo que lo leyó. ¿Lo tienes? No, lo leyó. Ya lo leyó. Yo lo leí. Ok. Faltó fue 3:11. 3:11. El de Marcos. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Esto lo descubrió, esto fue lo que el Señor le reveló al centurión. Bueno, ¿qué significan todas estas menciones del Antiguo Testamento para tu vida? ¿Qué significa esto? Una profecía. Sí. Todos que se han de cumplir. En la práctica, para mí, ¿qué significa que estas cosas que el Señor habló muchísimos años antes se hayan cumplido? ¿Qué significan para mí? Que todo es verdad. Que todo es verdad, que todo se va a Que es verdad, que reconocemos que es Dios. Que es verdad, que Dios cumple sus verdades. ¿Y eso qué me trae a mí? Son cumplidas. Tranquilidad y seguridad. Seguridad, confianza. Chicos, el ver estas conexiones tan perfectas, tan exactas, con esta cantidad de tiempo de diferencia cumplido, solamente nos da la tranquilidad de que el Señor cumple sus promesas, de que el Señor habla la verdad. Y Amén. eso me produce a mí una tranquilidad, como dice Aida, y una confianza. Entonces, cualquier otra cosa que el Señor me diga, ¿le voy a creer? Sí. Claro. Porque Él dice, mi palabra es verdad, ¿sí? Porque Él cumple sus promesas, porque Él es fiel, porque Él no cambia. Eso a mí me tiene que mostrar a quién es a quien debo ir, a mi torre fuerte, ¿sí? Esto es la relación de intimidad que empezamos a adquirir con el Señor, porque sabemos quién es, y su inmenso poder y su grande amor, misericordia y amor. Sí, señores. Bueno, vamos a nuestro... ¿Va a decir algo? ¿No? Muy bien. Vamos al versículo 40. ¿Qué escribieron entonces en este párrafo, chicos? Hasta el 39. Sí. Jesús carga con el pecado del mundo. Muy bien, muy bien. También había... ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué escribió? Libertad para entrar al lugar santísimo. Él era el Hijo de Dios. Muy bien, muy bien. La salvación para la humanidad. Exacto. Todo eso que implica, eso no es tan superficial, una historia bonita. Esto es algo muy, muy profundo. Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban ¿quiénes? María Magdalena, María la madre de Jacobo, Menos de José y Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían. ¿Y qué más le hacían? Le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Dónde estaban? Miriam, me llamó la atención de que no nombra a la madre de Jesús. Eso lo iba a decir. Sí, eso le iba a decir yo también. Sí, nosotros creo que es en el Evangelio de Juan que habla, le encarga a Juan, a su amado, le encarga a su madre. Pero recuerden que este evangelio es bastante como concreto, ¿sí? Sí.
no da casi detalles, va al punto. Por eso a mí me llamó mucho la atención, porque siempre va como quiero esto, y no A lo demora, específico. no demora en tanto detalle, pero tenemos el privilegio de que en Juan vamos a descubrir muchas cosas y detalles que aquí no estamos De viendo. todas maneras, María, María, la madre de Jesús, estaba ahí delante de la crucifixión, y estas estaban a lo lejos. Sí, así es. Nelly, ¿tú ibas a decir algo? No, era lo mismo también, que no estaba María, la madre de Jesús. Ojo, el hecho de que Marcos no lo esté mencionando no quiere decir que no estaba. Simplemente él no lo menciona, ¿sí? Pero no quiere decir que no estaba, porque el otro evangelista nos dice que sí estaba y nos da detalles. Muy bien. ¿Algo más? No. 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miren, cuando comenzaba ya el día de reposo, o sea, el sábado, nadie hacía nada. ¿Sí? Entonces, José de Arimatea, viendo que no se iba a poder hacer algo después, era miembro noble ¿de dónde? Del concilio del Sanedrín. Del concilio. Que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, sin temor, a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir ¿a quién? Centurión. Al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado ¿en dónde? En la roca. En una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Sí? En otros evangelios nos dicen por qué. Dime. Porque este hombre, siendo miembro del concilio y del Sanedrín, él creyó para hacer eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a haber sorpresas? Sí. ¿Se acuerdan cuando uno de los escribas se acerca al Señor y le pregunta, mientras otros lo tentaron, él honestamente le pregunta, ¿qué debo hacer? O ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Sí? Sí. Y él entendió el mensaje y el Señor le dijo, falta esto para que entres al reino de Dios. Entonces, no podemos generalizar siempre, ¿sí? Porque siempre va a haber quien crea, siempre va a haber quien entienda el mensaje. Y precisamente vamos a sorprendernos ahora un poco más. Y dice que José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Sí, exactamente. Era creyente. Él está reafirmando. Era creyente. Estaba esperando ese reino. Era creyente. Y miren, él siendo de la oposición, de los que querían matar a Jesús, del grupo, él no tuvo temor y fue y pidió el cuerpo de Jesús, osadamente. ¿Sí? Sí, no le importó, sí. No le importó su reputación, no le importó nada. Porque él sabía en quién había creído. Miremos qué dice Juan 19, versículos 38 al 40. ¿Qué? Juan 19, 38 al 40. Sí. Ya, gracias. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39 también. Al También 40.
Al 40, ok. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ajá, esa era la costumbre para la sepultura. Nos sorprendemos de José de Arimatea. Era discípulo de Jesús, pero ¿de qué manera? En secreto. Secreto. ¿Se acuerdan cómo fue Nicodemo a preguntarle al Señor sobre cómo nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? Sí, calladito y de noche. De noche, a escondidas. Escondidas. ¿Sí? Ajá. Sin embargo, ahorita, en el momento de la verdad, en el momento que todos sus discípulos lo dejaron solo, aparecieron estos. Sí. ¿Ah? Hay seguidores por todos lados, sí. Lo que pasa es que no se manifestaban por miedo al mismo Sanedrín. Exacto. Que les hiciera algo también a ellos. Sí, Total, porque era como traición para ellos, ¿no? Sí, claro. Exacto, sí. Pero miremos aquí que el Señor realmente no estaba solo. Dios no lo dejó solo. Estaban personas pendientes, cerca, calladitos, pero pendientes de lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Sí, y eso hace parte como de ese plan perfecto de Dios, ¿no? Perfecto. Dios, el Señor tenía todo perfectamente calculado y cuáles eran las personas que iban a hacerse cargo del cuerpo, de llevar ese lugar especial, de ungir su cuerpo, o sea, tal cual cada movimiento fue muy planeado por el Señor. Es que no hay nada que se le escape de las manos al Señor. Y aquí es para maravillarnos más todavía, ¿sí? Porque el Señor nos sorprende siempre. Bueno, ¿qué título le pondríamos a este capítulo? El rey de los judíos. No, primero tómese la agüita. Yo le puse sepulcro de Jesús. Ajá, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Otras ideas? ¿Quiere escuchar? El rey de los judíos. Muy bien. Pero fíjense que el rey de los judíos está mencionado pues en este capítulo varias veces, pero que me diga algo del rey de los judíos, ¿sí? El cuerpo de Jesús es honrado, eso. Ajá. Jesús carga con el pecado del mundo. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer un súper resumen para que tener idea de todo lo que dice el capítulo. Jesús ante Pilato, azotado, escarnecido, crucificado y... sepultado. Sí, señores. ¿Les parece que tiene todo, que está cogiendo todo el capítulo? Sí. 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 Bueno, muy bien. ¿Alguna inquietud? Batería se está agotando. ¿Alguna inquietud, chicas? Ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Aprovechemos. No, Miriam. ¿Todo clarito? Todo very good. Bueno. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Sigan leyendo, sigan estudiando. Miren, es maravilloso y no hemos terminado, pero yo espero que ustedes hayan sentido esa intimidad con este texto, como si hubiésemos estado allí, viendo los detalles, viendo los personajes, identificándonos con algunos, aprendiendo de los errores de otros y de las verdades de otros. ¿Sí? Sí. Entonces, yo anhelo, espero que empecemos a ver la palabra de Dios de esta manera, de una forma práctica, donde siempre, siempre tiene un mensaje para mí, donde siempre Dios está revelando para mí con cosas maravillosamente grandes, profundas, ¿sí? Y si nosotros empezamos a ver la palabra así, ustedes no van a volver a leerla como la leían antes. Ustedes no van a esperar a que alguien les diga, mire, esto es así, así, asado. Ustedes van a decir, ey, un momento, muéstreme. Ah, pero no, o pero sí. Y nos vamos a dar cuenta si nos están enseñando bien o si no nos están enseñando bien. Es nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Y además es nuestra responsabilidad porque es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es muy importante. Ay, se congeló. Bueno, un abrazo muy grande.
A ver, Mati, ¿puedes despedirnos en oración? Mati. Ok. Entonces, Nina, despídenos en oración, por favor. No te escuchamos. Bueno, entonces... Ay, abre el micrófono para que ores, porfa. Bueno, Flor, por favor, despídenos en oración. Sí. Gracias, Padre, por este tiempo que tuvimos, Señor. Gracias por la vida de la profesora Miriam, Señor. Bendícela a ella y a su familia, Señor.